del mundo, no solamente de Colombia, Arturo Portilla. Hoy hasta me equivoco también el apellido, no puede ser esto. Bueno, Arturo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿nos estás escuchando bien? Muy buenas tardes, Susana. Bueno, Te escucho perfecto. No sé bueno. si ustedes me escuchan bien. Muy bien, Arturo, como si estuvieras acá, cosa que nos gustaría profundamente. Arturo, bueno, ya dimos tus antecedentes que son muy vastos, de mucha importancia, pero resalté muy especialmente, porque lo considero de enorme importancia, que no te caracterizás por ser solamente un abogado, un jurista, un batallador del derecho, solamente a través de disertaciones, de charlas, de ponencias, de escritos, sino también por defender en tribunales y en los distintos lugares donde hay que hacerlo a los trabajadores y a las trabajadoras. Es decir, que estás en los distintos lugares en donde se gestan todos estos conflictos o no. Entonces, ¿qué nos podés decir, Arturo, actualmente, cómo está la situación social, la situación de los trabajadores y de las trabajadoras en Colombia? ¿Mm? Primero que todo, pues un saludo a todos sus oyentes, a los que nos oyen en Argentina y en Colombia. Eh, Pienso hoy en Colombia y veo que encuentro por donde vea sangre. La situación de violencia hoy en Colombia es bastante crítica. Uh-huh. Las zonas de la frontera con Venezuela en Arauca han habido masacres. Este año son 14 masacres las que van en corrido, pero fuera de todas esas masacres, de la violencia, del narcotráfico, de los paramilitares, parte de la guerrilla, de fuerzas oscuras, existe otra violencia muy fuerte, que es la violencia en el trabajo. Y la violencia en el trabajo, especialmente en el sector agroindustrial, que es el punto más crítico, especialmente donde laboran mujeres, como en el caso de la floricultura colombiana, que hoy está haciendo un gran agosto con un dólar casi a 4.050 pesos que está hoy, y ellos exportan millones y millones de flores a muchos países donde el próximo 14 de febrero se celebra el Día Internacional o el Día del Amor y la Amistad, mientras en Colombia celebramos las trabajadoras de flores el Día de las Trabajadoras de las Flores y su martirio de acosos laborales constantes, de despidos, de desmanes contra las mujeres en el trabajo, y especialmente también sufren mucho sobre el maltrato que tienen en sus hogares, el maltrato intrafamiliar de sus parejas en este caso. Uh-huh. Eso es parte un poco del sector de la agroindustria de la floricultura colombiana. Pero si nos vamos a la agroindustria de la palma africana o la producción de aceite, son miles de trabajadores que se encuentran en unos abandonos impresionantes, una violencia en el trabajo que uno no cree. Pareciera que estuviéramos en épocas muy del siglo XVI y XVII, donde la esclavitud era muy grande. Y en esos casos, en esos sectores de palma africana, se encuentra una masa de trabajadores que sufren unas condiciones supremamente violentas en el trato laboral. Y encontramos también ahí muchos trabajadores que se encuentran en un estado de salud crítica, especialmente por accidentes de trabajo y por enfermedades profesionales, que en muchos de los casos
la justicia laboral en Colombia no la observa como una enfermedad laboral o como un accidente de trabajo, porque los empresarios, tanto en todos los sectores, han tenido unos manejos de no vincular a los trabajadores o no vincular el accidente de trabajo o no vincular la enfermedad laboral. Ajá. Eso ha hecho en Colombia una crisis muy grande, especialmente en la violencia. Pero hay otra violencia que se ve y Colombia es uno de los países que más niños trabajadores existen en Colombia. O sea, uno de los países que más niños en violencia en el trabajo es eso, los niños trabajando, y más hoy que tenemos una gran cantidad de migrantes venezolanos en las zonas de La Guajira, norte de Santander, inclusive ya muy adentro en Antioquia, niños que vienen de Venezuela, migrantes que vienen a trabajar en ese espacio. Pero Colombia tiene un recorrido bastante fuerte en el sentido de que en las zonas de digamos de frontera con Panamá, allí se alojan una gran cantidad de migrantes que quieren ir al sueño americano, ese famoso sueño americano, que no es ningún sueño, sino una explotación mucho más grande que se da a esos. Muy Alguien cierto, muy cierto. o leía algo sobre un tema de la situación de esos migrantes en Colombia. Pero Colombia en materia laboral ha perdido muchos retrocesos laborales. Y para eso, pues el año pasado, en el 2020, se generaron una gran cantidad de movimientos a través de las organizaciones sindicales, y se generaron muchas huelgas y mucha actividad social, en donde alrededor de casi 90 líderes sociales fueron asesinados por balas del mismo ejército o la policía o el SMAT. Naciones Unidas hoy tiene un informe bastante crítico frente a la situación de violencia en las marchas de los paros de 2020 y 2021 y 2019, donde los trabajadores fueron violentados en una forma que no se esperaba. Arturo, respecto a esto último que has resaltado y que realmente es muy alarmante y que parece casi increíble, pero bueno, quienes estamos en el derecho laboral sabemos que estas situaciones están ocurriendo, que hay una involución bastante preocupante, ¿no es cierto?, en todo el mundo en general, ¿no? Pero en los países, sobre todo en ciertos países de Latinoamérica, de Latinoamérica o de Hispanoamérica, Latinoamérica me gusta más, ocurre esta represión, ¿no es cierto?, impropia del siglo XXI que hablabas, contra dirigentes que fueron masacrados y demás. ¿Podés decir realmente que en Colombia, en esta Colombia del 2021 y de lo poquito del 2022, fundamentalmente 2021, 2020, existe una verdadera libertad sindical? Libertad sindical es un término muy grande y en Colombia se tiene calificada como un derecho fundamental. Pero está en la letra de la Constitución. Sí, claro, está en Argentina en la también. Letra de la Carta de la Americana, está en la Convención Americana, está en la Convención de Derechos Humanos, está en los convenios de la OIT. Exacto. Pero en realidad, crear hoy una organización sindical en Colombia es muy difícil, en primer lugar,
pero mantenerla y hacer que se cumpla siquiera una cláusula convencional es inaudito. Hoy, por lo menos, estamos en puertas de una empresa, una universidad que tiene su convención colectiva y el rector o gerente de esa universidad no la aplica porque dice que no existe la convención colectiva aún estando firmada. Bueno, le dice negar una realidad a los jueces, y los jueces a veces replican esas mismas cosas. Ajá. Pero no existe esa libertad, porque es que la libertad sindical encierra 3 elementos. Uno, que es el derecho a asociarse. Exacto. Ese es un elemento de la libertad sindical. De pronto es posible que podamos, como dice, ejercer ese derecho de asociarnos en organizaciones sindicales. Pero viene el otro elemento que hace de parte de la libertad sindical, que es la negociación colectiva. Así es. Y la negociación colectiva en Colombia prácticamente no hay en muchos sectores. Sectores de palma, sectores de flores, sectores de caña de azúcar, en el sector de la medicina o en el sector salud. Muchos trabajadores y trabajadoras son contratados de forma tal que no puedan tener ni siquiera la negociación colectiva, ni siquiera el derecho de asociarse, porque son contratados vía o cooperativas de trabajo asociados o empresas temporales que no les permite ejercer el derecho de libertad sindical en eso. Pero además de todo este proceso de negociación colectiva que no existe, está el otro pie fundamental, que es el derecho de la huelga. Y en Colombia las noticias cuentan y relatan todo lo que ha sucedido en Colombia por los paros del 2020, 2019, 2020 y 2021, donde los jóvenes de primera línea fueron masacrados. Que son 90 jóvenes que están sin ojos, más los que están heridos y toda en el cuerpo, porque les mandaban sus bombas esas hacia el cuerpo. Sí, pero además hay más de 50 jóvenes o dirigentes sociales asesinados por las balas del mismo SMAT, de la misma policía y de personal civil que estaba disparándole a los manifestantes. Entonces, hablar de libertad sindical en Colombia hoy es algo que no se ve. Tal vez, como dice, lo vemos en los artículos de la Constitución, artículo 39, artículo 38, artículos 55 y 56 de la Constitución Nacional nuestra, y en los convenios internacionales. Pero en la realidad, Colombia no respeta la libertad sindical. Ajá. En Colombia no se da ese respeto a la libertad sindical. Bien, bueno, es muy preocupante desde ya, y sobre todo con el tema de torturas, encarcelamientos, que no me sorprende, ¿no es cierto? Pero vuelvo a decir y utilizar lo mismo que utilicé hace un rato, la misma frase, la misma palabra. Hay una involución muy grande. El rol, que ya algo has esbozado, pero el rol de los jueces, de las juezas, de primera instancia, de segunda instancia, ¿cuál es frente a estos atropellos? Tanto en el caso del derecho individual como el derecho colectivo del trabajo. Bueno, en materia laboral en Colombia, el trabajador hoy y antes de pandemia tenía o tiene una justicia laboral muy proclive a el pensamiento empresarial. Uh-huh. Y proclive por el pensamiento empresarial porque la mayoría de magistrados de las altas cortes, especialmente la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia, tienen una posición muy arraigada en el concepto de protección empresarial.
No Ajá. protección del trabajador, sino protección empresarial. Los Ujú. principios del derecho del trabajo. Y yo alguna vez le dije a algún magistrado que si el maestro Pla Rodríguez estuviera vivo Exacto, o exacto. estuviera ya, mm, se sentiría ofendido por las posiciones que tienen los jueces, especialmente las altas cortes en Colombia, Ujú. frente a los derechos del trabajo y frente a los derechos de individuales y frente a los derechos colectivos. Eh, Hay algunas o dos o tres sentencias que mejoran unas cosas, pero que son en 100 sentencias, dos o tres son buenas o favorables a los trabajadores. Hay unas sentencias de violación de libertad sindical de los tribunales superiores en Colombia que no ameritan, pues ni siquiera, pareciera que no estuviesen ni siquiera mirado los derechos internacionales o los convenios o los principios de la Carta de la Organización Internacional del Trabajo, que uno de sus pilares es el respeto a el trabajo digno y justo, o lo que habla en la OIT, el famoso trabajo decente. En Exactamente, ese el caso, trabajo decente. cuando no hay trabajo decente en Colombia, queremos decir es que no hay libertad sindical y que no hay un trabajo en condiciones dignas y justas, como dice nuestra Constitución. Exacto. Ya para ir finalizando, Arturo, eh, te hago esta pregunta. Con respecto a la pandemia y con respecto, vos dijiste algo de los riesgos laborales, más que riesgos, ¿no? Vendrían a ser los accidentes y enfermedades, porque riesgo me suena más a cosa, no a ser humano. Esto lo aplico también en Argentina fundamentalmente, ¿no? Con respecto a esto, prevención, muy brevemente, vos dijiste al comienzo que prácticamente no se los reconocía como tales y con respecto a esto también jueces y juezas están amparando más a quienes están a favor de las empresas o de los trabajadores y trabajadoras que en muchos casos quedan mutilados. Hay una dificultad, digamos, en el marco del derecho de la salud o lo que nosotros llamamos seguridad y salud en el trabajo. Colombia tiene una muy buena legislación al respecto, pero que no se aplica. Uh-huh. Y muchos de los inspectores del trabajo ni siquiera a veces observan esas legislaciones para aplicación a las empresas. Está. Muchas veces un trabajador sufrió un accidente y se fue para su casa porque se cayó de la escalera y sintió un golpecito en la columna y simplemente le pidió permiso al jefe y se fue para la casa a mirar a ver si se descansaba un rato porque le estaba doliendo la espalda. Uh-huh. Y a los 2 días estaba en la clínica atendiéndolo porque había sentido o había sufrido una hernia discal en su columna L4, L5. Y después de mucho tiempo, la empresa, a través de pedirle al ministerio y a la misma empresa y al famoso COPAC, de que alistaran o entraran a resolver el acta de accidente de trabajo. Y en ese caso, pues lógicamente también entran los trabajadores porque muchos y en su mayoría no conocen esa legislación Claro. frente a el riesgo que tiene el trabajo. Bien. Muchas veces el trabajador llega a laborar sin ni siquiera conocer los riesgos que tiene una pantalla de computación, Comprendo. o mucho menos el riesgo de la máquina trocoladora o el riesgo de estar cortando Sí, sí, sin una preparación las previa, una rosas o capacitación. el fungicida que se está dando en el proceso, o en el caso por lo menos de la palma africana, en un trabajo que estoy haciendo en el Magdalena Medio, que los trabajadores no les son reportados o Ajá. no conocen
en cierta medida las enfermedades que genera Bien. el estar cosechando un racimo de rama o pepa de aceite para la producción del aceite de palma. Bien. Unas palmas que tienen 18 metros y que tienen con una vara cortarla, les genera manguito rotador, tendinitis, bueno, una cantidad de enfermedades que los mismos trabajadores no las tienen. Y las ARL, o sea, las que tienen que estar en vigilancia de esa prevención, llegan a muchas veces a las empresas a ofrecer un esfero con el nombre de la ARL o una sombrilla con el nombre de la ARL, firmen estas planillas y esa es la instrucción que se da a los trabajadores. Arturo, desde el campo laboral y desde la asociación hemos estado en el sector de la floricultura, en el sector de la palma de aceite, generando capacitación a los trabajadores. Bien, Arturo, por favor, nos gustaría seguir hablando mucho más, pero tenemos un tiempo en el programa. Entonces lo dejamos para otra oportunidad y desde ya te agradecemos enormemente el tiempo que nos concediste.